Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase pasada, que era la parte de diferenciabilidad. La idea fundamental, ¿se acuerdan? Que era el hecho de que la función fuera derivable en varias variables, no me garantizaba la continuidad. Por eso necesitamos una condición más fuerte. En este caso, la idea fundamental es la diferenciabilidad. La idea fundamental era que existiera una transformación lineal tal que f de a más h sea igual a f de a más la transformación lineal más el infinitésimo que depende de la norma de h. Con el límite del infinitésimo sobre la norma de h igual al nulo. La idea esta justamente era buscar una condición que me permitiera, entre otras cosas, asegurar que la función fuera continua. Si es diferenciable, es continua, y vimos también que si la función es diferenciable, es derivable. O sea, existen todas las derivadas direccionales. Lo último que habíamos visto es que cuando es diferenciable, la transformación lineal es el gradiente por el vector. Entonces, si la función es diferenciable, habíamos visto que este límite, la función es diferenciable si solo si este límite me daba el nulo. Que con el teorema, que el último teorema de la derivabilidad, donde la transformación lineal es, para funciones escalares, gradiente por vector, básicamente este límite se transforma en este otro límite. El límite de f de a más h menos f de a menos el producto interno de, ¿cómo es que se dice? Del gradiente por h sobre la norma de h me tiene que dar 0. Ojo, acá si pongo gradiente, obviamente ya estamos hablando de funciones escalares, ¿sí? Pero la idea fundamental tiene que ver con que nosotros, para probar diferencial, vamos a usar directamente este límite, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo usar este límite para probar diferenciabilidad. Entonces, vamos a primero trabajar con la función de Rn en R, tal que f de x es la norma de x. ¿Qué pasa? Para probar este límite, obviamente que para hallar la transformación lineal, primero necesitamos el gradiente. Entonces, primero lo que vamos a necesitar hacer nosotros es calcular la derivada parcial. En este caso particular vamos a trabajar con el nulo, la diferenciabilidad en el nulo. Entonces, como el gradiente es en el punto, vamos a calcular las derivadas en el nulo. La derivada parcial era la derivada direccional en la dirección del vector canónico. O sea que es f en el punto más t por la dirección
menos f en el punto sobre t. El nulo más t por la dirección, obviamente me queda t por la dirección. Y cuando evalúe la función, me va a quedar la norma de t por e sub k. Menos f en el nulo, la norma del nulo es 0. Sobre t. Y como el t es un real, usando propiedades de la norma, esto les va a quedar valor absoluto de t por la norma de e sub k sobre t. ¿Sí? La norma de su k vale 1, pero el valor absoluto de t sobre t, para los t positivos me da 1, para los t negativos me da 1, menos 1, perdón. Con lo cual, ¿qué pasa? Este límite no existe. Con lo cual, no existe la derivada parcial. ¿Qué pasa si no existe la derivada parcial? Obviamente, la función no puede ser diferenciable. O sea, cuando la derivada parcial no existe, la función no es diferenciable. O sea, alcanza con que alguna derivada direccional no existe. Tengan en cuenta que lo que vimos en la clase pasada, que si es diferenciable, es derivable. Existen todas las derivadas. ¿Tá? Obviamente, con que no exista una, ya alcanza para asegurar que no es diferenciable. Entonces, la norma, en este caso, es una función que no es diferenciable en el nulo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a tomar una función de Rn en R, una función escalar, que va a ser el producto interno de alfa con X. ¿Sí? Nuevamente, para probar la diferenciabilidad de la función, acá vamos a aplicar este límite. O sea que preciso calcular derivadas direccionales, parciales. Perdón. En este caso vamos a tomar un punto genérico, a igual x. Entonces, lo que me interesa acá calcular es la derivada parcial késima en x. ¿Qué me queda? Límite. Cuando t tiende a 0, f en el punto más t por la dirección menos f en el punto sobre t. Cuando voy a evaluar la función, obviamente que f de x más t por e sub k me va a quedar ¿qué cosa? El producto interno de alfa con x más t por e sub k. Menos el producto interno de alfa con x, todo esto sobre t. Entonces, por propiedades del producto interno, el producto interno de alfa con x más t por e sub k va a ser el producto interno de alfa con x más el producto interno de alfa con t por e sub k. Ahora, como t es un real,
por propiedades del producto interno, me va a quedar directamente T por el producto interno de alfa con E sub K. Menos el producto interno de alfa con X sobre T. Obviamente que el producto interno de alfa con X menos el producto de alfa con X me da 0. Y me va a quedar entonces solamente límite. Cuando t tiende a 0, t por el producto interno de alfa con E sub k sobre t. ¿Sí? T sobre t vale 1, con lo cual este límite me queda el producto interno, perdón, de alfa con E sub k. ¿Sí? Entonces, específicamente, ¿qué ocurre? Que como el E sub k es el vector canónico, acuérdense que el vector canónico tiene todas las componentes 0 salvo la késima que es 1. Entonces, este producto interno me va a dar directamente alfa sub k. O sea, que la derivada parcial késima coincide con el alfa sub k, en este caso. ¿Qué va a pasar cuando arme el gradiente de f de a? El gradiente de f de a, obviamente, me va a quedar el vector alfa, ya que el gradiente son las derivadas parciales ordenadas, y entonces me va a quedar el vector alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. De ahí que, como es que se dice, el gradiente en este caso es 0. Con el gradiente, ¿qué tengo que plantear ahora? Ahora tengo que plantear este límite. ¿Sí? Ahora, necesito esto. F de A más H menos F de A menos el producto interno del gradiente de F en A con H. Entonces, F de A más H es el producto interno de alfa con A más H. F de A es el producto interno de alfa con A, y como el gradiente me dio alfa, es decir, el producto interno del gradiente con H me va a quedar simplemente el producto interno de alfa con H. ¿Sí? Obviamente, ¿qué va a pasar con todo esto? Todo esto, por propiedades del producto interno, todo esto es igual a 0. Entonces, si el numerador es igual a 0, ¿qué va a pasar con este límite? Este límite va a ser 0. ¿Sí? Dado que el numerador es 0, 0 sobre la norma me da 0, con lo cual este límite es 0. Entonces, ¿qué va a pasar con la función? La función f es diferenciable en x, o sea, en todos los puntos. Ahora, es decir, con el límite probamos que la función es diferenciable. Pero mi función, ¿qué era? Necesariamente un producto interno. Pero, ¿qué vimos nosotros del producto interno? Que es una transformación lineal. ¿Cuándo la función es diferenciable? Cuando existe la transformación lineal. Obviamente, si la función ya es una transformación lineal, es razonable que ¿cómo es que se dice? Que la función sea diferenciable o que exista transformación lineal. Si se fijan, la transformación lineal, que es gradiente por vector, obviamente, ¿qué me quedó? Me quedó la propia f. ¿Sí? O sea, queda clarísimo en el sentido de que cuando la función es diferenciable, perdón, cuando la función es una transformación lineal, es diferenciable, y la propia transformación lineal es la propia función.
O sea, la transformación lineal de esa función es la propia función. Y es razonable, ¿por qué? Porque partimos de una transformación lineal. ¿Sí? Partimos de una transformación lineal. Entonces, acá vemos, ¿cómo es que se dice? Estos ejemplos de probar, estudiar la diferenciabilidad de la función. Vamos a ver 0, 0. Esta función, f de xy, los x por y sobre raíz de x2 más y2, si el xy es distinto de 0, 0, 0 si xy es igual a 0, 0. ¿Cuál es el dominio de la función? En este caso, el dominio es R2. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero estudiar diferenciabilidad de esta función? ¿Está? Por ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Básicamente, plantear el límite, o sea, en cada punto. Entonces, cuando tenemos funciones específicas, en realidad usar la definición en cada punto es complicado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar una forma alternativa de probar diferenciabilidad de funciones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con el siguiente teorema. Acá partimos de una función escalar, con dominio de Rn en R, tal que existe la derivada parcial, existe siempre la derivada parcial, de 1 a n. ¿Sí? Y n-1 derivadas parciales existen en la bola de centro A y son continuas en A. Entonces, acá lo que necesitamos es no solo la existencia de las derivadas, de todas las derivadas en el punto, sino que de esas n derivadas, n-1 derivadas parciales, tienen que existir en la bola y ser continuas. ¿Sí? Cuando esas condiciones se cumplen, la función f es diferenciable en A. ¿Sí? Cuando eso se cumple, la función es diferenciable en A. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente demostrar este teorema. Después vamos a ver cómo usamos ese teorema para estudiar diferenciabilidad en este caso. Primero que nada, vamos a nosotros, la demostración la vamos a hacer simplemente en R2. ¿Por qué? Hacerla en Rn es exactamente lo mismo. Lo único que hay que repetir en un paso n-1 veces, nada más. Después lo vamos a comentar a medida que hagamos la demostración. Pero hacer la demostración en R2 y en Rn es, ¿cómo es que se dice? Lo mismo en realidad. Lo que, para ser coherente con el apunte, vamos a tomar que en R2 existe d sub 2 de f en AB y vamos a... en R2 tengo dos derivadas, obviamente. N-1, preciso, que las dos existan en el punto, pero
n-1 tiene que ser continuo. O sea, acá la otra tiene que ser continua. Entonces, vamos a trabajar que existe de sub 1 de f en una bola centrada en AB, vamos a ponerle delta acá, de un cierto radio, y de sub 1 de f es continua en AB. ¿Sí? En el caso genérico, n-1, o sea, este paso lo vamos a repetir, como es que se dice, en Rn, n-1 veces. Entonces, uy, vamos a hacer. No es muy sencillo sacar esto, no me interesa mucho. Ahí. Ujú. Ahí. Bueno, no importa. Tengo el puntito AB, ¿sí? Nosotros sabemos que en una bola de este punto, a ver, vamos a hacerlo bien, bien grandecita si me sale, más o menos. En una bola de ese punto, necesariamente la D1 existe en todos los puntos de esta bola y es continua en el punto AB. ¿Sí? Entonces, la idea fundamental acá es la siguiente. Cuando nosotros trabajamos con diferenciabilidad, siempre hacemos F en A más H. A es el punto, más H el incremento. En este caso, el punto, obviamente como estoy en R2, lo voy a tomar como AB. Y el X, el H, en este caso, como el punto X. Entonces, cuando yo hago A más H, ¿qué me va a quedar? A más X, B más Y. ¿Sí? Entonces, ese puntito va a estar por acá. Vamos a tomar, obviamente, que estoy dentro de la bola. Esto es A más X. Esto sería B más Y. ¿Sí? Entonces, tengo F de A más H. ¿Sí? Tengo F de A más H. Para la diferenciabilidad. Este punto es el A. Este punto es el A más H. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a ir desde el punto AB al punto A más X, B más Y, a través de segmentos de rectas. Voy a ir de acá hasta acá y después hasta acá. ¿Sí? Bien. ¿Por qué esa elección? Ahora la vamos a ver. Pero en principio, es decir, en diferenciabilidad yo tengo f de A más h menos f en A menos el gradiente de f en A por h. ¿Sí? Obviamente, acá vamos a usar la notación de que el punto es el AB, el h es el x más y. Entonces,
Nosotros tenemos que probar básicamente que si yo hago el límite, este límite de f de a más h menos f de a menos el gradiente de f de a sobre la norma de h, ese límite me tiene que dar 0. ¿Sí? Ahora, decir que ese límite es 0 es lo mismo que decir que el valor absoluto, usando la definición, sobre la norma de h, todo esto es menor que el épsilon. Dado un épsilon, existe un delta que cumple que la norma de h es menor que el delta. Eso me tiene que implicar, ¿qué cosa? Me tiene que implicar todo esto. ¿Sí? Esa es la definición del límite. ¿Sí? O sea, nosotros para probar la diferenciabilidad, en este caso, vamos a usar la definición del límite. Entonces, como este valor absoluto es menor que el épsilon, yo puedo, la norma es un escalar, ¿sí? Entonces, es lo mismo que decir que el valor absoluto de f de a más h menos f de a menos el producto interno del gradiente de f en a con h, esto tiene que ser menor que el épsilon por la norma de h. ¿Sí? O sea, por definición de límite, me queda esta relación. ¿Por qué me interesa esa relación? Obviamente porque vamos a trabajar con esto. F de A más H menos F en A menos el gradiente de F en A, producto interno me faltó, por H. ¿Sí? Ahora, esto es lo mismo que, como estoy en R2, ahí vamos al caso de R2. F de A más X, B más I, menos F en AB, menos, en este caso el gradiente sería D1 de F en AB, D2 de F en AB, por XY. XY. Bueno, más o menos. Vamos a punto. XY. ¿Sí? O sea que esto es igual, valor absoluto, F de A más X, nada. Ah, está bien, me equivoqué en esto. A más X, B más I, menos F en AB, menos D sub 1 de F en AB, por X, menos D sub 2 de F en AB, por Y. ¿Sí? Simplemente desarrollando lo de arriba. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Yo sé que D2 existe. Ahora, D2 es la derivada direccional en, ¿cómo es que se dice? En el eje Y. O sea, obviamente que esto es X y esto es Y, ¿no? Entonces, yo sé que existe la derivada en este punto. Quiere decir que en D2 yo me estoy moviendo en esta dirección, en la dirección del eje Y. Por eso, lo que voy a hacer yo lo siguiente es desplazarme del punto AB a este punto por segmentos de recta. En Rn+1, la idea es moverse, obviamente, del punto A al punto A más H por rectas paralelas a los ejes, ¿sí? Rectas paralelas a los ejes. ¿Por qué me interesa moverme en esas rectas paralelas? Porque
Este otro puntito que está acá es el punto A, B más I. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me interesa este punto? Porque lo que voy a hacer yo, básicamente, es lo siguiente. A todo este término le voy a sumar y restar la función en ese punto. O sea, en el punto A, B más I. ¿Sí? Menos f de A, B más I. Obviamente sumar y restar, no estoy haciendo nada, pero la idea fundamental es, al desplazarme de esta manera, ahí, se me escapó, por rectas paralelas, voy a ir agregando estos puntos. En Rn más 1 tendría que hacer eso n menos 1 veces. Por eso es repetir este paso las veces necesarias, por eso la demostración simplemente la vamos a hacer en R2. No vamos a repetir el paso de movernos por los diferentes segmentos. ¿Por qué me interesa esto específicamente? Porque lo que voy a hacer ahora es agrupar todo esto en forma conveniente. Ay, puse cualquiera. X, B, así. Menos f n, b más i, menos d1 df de a b por x. Voy a agrupar en este término y en este otro término. El otro término sería f de a, b más i, menos f de AB menos d sub 2 de f en AB. ¿Sí? Me faltó, ¿qué me faltó? El I. Esto por I. Acá me comí el I. Ahora sí. Entonces, vamos a ponerle colorcito acá. Este término, vamos a llamarle el término 1. Y este otro término, el término 2. ¿Por qué? Vamos a hacer cada término por separado. ¿Sí? Entonces, como tengo el valor absoluto de la suma, esto va a ser menor que la suma de los valores absolutos. ¿Sí? Vamos a hacer la suma de los valores absolutos. Entonces, voy a trabajar cada término por separado. El término 1 es, yo sé que D1 es continuo. ¿Sí? Y en el término 2, yo sé que existe D sub 2 de f en AB, nada más. Entonces, vamos a trabajar con cada término por separado. El término 1, si estuviéramos en Rn, es el que se va a repetir n menos 1 veces. ¿Tá? Por eso simplemente lo vamos a hacer una sola vez. Pero este es el término que se repetiría n menos 1 veces en Rn. El término 2
Vamos a trabajar, primero con ese término. Acá estamos con valor absoluto de f de a b más i menos f de ab menos d sub 2 de f en ab por i. Ahí tenemos, ese es el segundo término. ¿Qué voy a hacer con este término? Con este término voy a sacar i de factor común en todo esto. ¿Qué pasa en esta resta? Como no tengo, multiplico y divido nada más. Pero esto le va a quedar igual al valor absoluto de i por f de a b más i menos f de ab sobre i menos d sub 2 de f en ab. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en este término? Aparece esto. ¿Sí? Aparece ese cociente, o sea, esto que se parece a un cociente incremental. ¿Sí? En realidad, es más que parecido. ¿Por qué? Tengan en cuenta que si yo hago d sub 2 de f en AB, esto es límite. Cuando t tiende a 0, ¿de qué cosa? F en el punto, AB más t por la dirección, 0, 1, menos f de AB. Sobre t. Ese es el límite de la derivada parcial 2, que es la que yo sé que existe en el punto. Esto es lo mismo que límite, cuando t tiende a 0, de f en... no, perdón. Si sumamos este término, me va a quedar f de a, b más t. Puse algo más. Menos f de a, b sobre t. ¿Qué pasa con este cociente incremental? Que está marcado en azul. En realidad es el mismo que está acá, cambiando la t por i. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este cociente incremental es exactamente este mismo cociente incremental. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Porque justamente, ¿qué pasa con este valor absoluto? En realidad, si nosotros aplicamos la definición de límite, o sea, sabemos que d sub 2 de f de b es igual a este límite, si solo si, dado un epsilon, necesito un delta, papim, papam. ¿Qué va a pasar con todo esto? Con este valor absoluto. Va a ser menor que el epsilon. ¿Sí? Aplicando la definición de límite, nosotros sabemos que todo esto es menor que el epsilon. Un epsilon prima, vamos a ponerle, creo. No me acuerdo. Entonces, en definitiva, ¿qué estamos viendo con el segundo término? El valor absoluto del segundo término va a ser menor que valor absoluto de i por epsilon prima. ¿Sí? Entonces, de esta manera,
logré acotar el segundo término, ¿sí? Ahí logré acotar el segundo término. Vamos a hacer algo parecido con el primero, ¿sí? Vamos a hacer algo parecido con el primero. El valor absoluto de esto era valor absoluto de f de a más x, b más i, menos, ¿cómo era? F de a, b más i, f de a, b más i, menos d sub 1 de f en AB por x. ¿Está bien eso? Ahí. Sí, bien. Acá, ¿cómo es que se dice? Vamos a hacer lo mismo, o para algo parecido, que hicimos recién, que es sacar, en este caso, sacar factor común x. Entonces me va a quedar esto. F de a más x, b más i, menos f de a, b más i, sobre x, menos d sub 1 de f en AB. Entonces, en este caso, también vuelve a aparecer, ¿qué cosa? Un cociente incremental. Acá vuelve a aparecer un cociente incremental. Acá, a diferencia de el caso anterior, que era en el punto, nosotros vamos a hacer esto de la siguiente manera. Para ver qué es ese cociente incremental, me voy a definir una función auxiliar. Voy a llamar f de x, ¿a qué cosa? A f de a más x, b más i. ¿Sí? Entonces, bien, f de x es, voy a llamar esto a esta función, perdón. Es una función auxiliar, en este caso, que depende de una sola variable. Ahora, fíjense que en el cociente incremental aparece f de a, b más i. Entonces, ¿esto qué es específicamente? F en 0. ¿Sí? ¿Por qué me interesa esto? Porque entonces f de a más x, b más i, menos f de a, b más i, sobre x es igual a ¿qué cosa? Es igual a f de x menos f', nada, cualquier cosa, todo. Más menos f en 0 sobre x. En este caso,
¿Qué aparece acá? Un cociente incremental ¿de qué cosa? En una variable. ¿Sí? Aparece el cociente incremental en una variable. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Porque, ¿qué pasa con ese límite? ¿Existe? Y acá la idea fundamental tiene que ver con lo siguiente. Esta función auxiliar de una variable simplemente es la función f restringida a los puntos de esta recta. O sea, ahí estamos trabajando fundamentalmente con puntos sobre esta recta. ¿Sí? Dentro de la bolita nada más, pero estamos trabajando con puntos de la recta. ¿Qué pasa? La función es continua, ¿sí? La f. Entonces, f de una variable, es decir, va a ser continua también. Es decir, restringiendo la función en estos puntos, la f mayúscula en este caso va a ser una función continua. Entonces, no, simplemente es eso. No sé. Entonces, me perdí. ¿Dónde estoy? Acá. Estoy trabajando con esta recta, con lo cual hace que esta función, ahí, f es continua en el intervalo 0x. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con este cociente incremental? Perdón, con este cociente incremental. El límite de este cociente incremental me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar la derivada de f mayúscula. ¿Sí? Ahora, esto, si se fijan, es el cociente incremental, pero ¿dónde? Sobre esta recta. O sea que ese cociente incremental, ¿con qué va a coincidir? Sobre esta recta. Va a coincidir con la derivada parcial 1. O sea, en este caso, me estoy moviendo en la dirección del eje X. La función de varias variables, si me estoy moviendo en la dirección del eje X, me va a dar de 1. Con lo cual, ¿qué va a pasar específicamente con la función con f' de x? Necesariamente me va a dar la derivada parcial 1 de f en el punto a más x, b más y. ¿Sí? O sea, este cociente incremental coincide con este otro cociente incremental, que son las derivadas en, ¿cómo es que se dice? En el caso de varias variables, estamos considerando en la dirección de una recta paralela al eje X. Por eso, ahí este cociente incremental coincide con la derivada parcial 1. De ahí que la f', perdón, es igual a esa derivada. Ahí lo retomo. F' es igual a la derivada. ¿Por qué me interesa esto?
Porque nosotros sabemos por hipótesis que D1 fue la que dijimos que D1 existe en toda la bola. Entonces, si D1 existe en todos los puntos de esta bola, quiere decir que F' también. Con lo cual, si existe F', ¿qué sabemos de la función f? Que es derivable. Es derivable en el abierto. ¿Por qué me interesa esto? F es de una variable. Entonces, va a existir un C perteneciente al intervalo 0x, tal que f' en C, ¿a qué va a ser igual? A f de x menos f en 0 sobre x menos 0. ¿Qué es esto? Si se acuerdan de 0,1, este es el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange me asegura que si la función es continua en el cerrado y derivable en el abierto, existe un C tal que la derivada es igual a ese cociente incremental. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Porque con esta relación yo sé que este cociente incremental es f' en C. ¿Sí? Este cociente incremental, que está dentro de este valor absoluto, me va a dar f' en C. Pero, como vimos recién que la derivada de f me estoy moviendo en el eje x, era de 1 de f en a, x más bc, esto me va a quedar de sub 1 de f, bueno, lo escribo del otro lado, no me entra. O sea, f' en c va a ser igual a de sub 1 de f en a más c, b más c. ¿Sí? Entonces, el término 1 voy a sustituir, por este valor. O sea, el término 1 me va a quedar valor absoluto de x por valor absoluto de d sub 1 de f, ya me olvidé, AC más BI. Menos de sub 1 de f en AB. Y ahí llegamos a esta relación. ¿Sí? ¿Qué me falta determinar ahora? O tendría que ver que lo mismo que vimos en el caso pasado, que esto fuera menor que el epsilon, o un epsilon primo, lo que sea. ¿Qué es lo que vamos a usar ahora específicamente? ¿O qué hipótesis hasta ahora no usé? Si se fijan, nosotros partimos que existe D1, ya lo usamos en toda la bola, pero ¿qué otra cosa sabemos? Que es continua. O sea, D1 de F es continua en AB. Entonces, si es continua en AB, ¿qué va a pasar con el límite de xy tendiendo a 0, 0? De D sub 1 de F a más C, B más I. Obviamente que como como el I tiende a 0, esto va a tender a B. El C, ¿qué sabemos del C? Que el C estaba entre 0 y X. O sea que cuando X tiende a 0, ¿a cuánto va a tender a más C? Esto va a tender a A.
Y como es continua, el límite me tiene que dar el valor funcional. D sub 1 de f en AB. ¿Sí? Y acá, ¿cómo es que se dice? Con este límite, usando la definición de límite, ¿qué voy a llegar con respecto a este término? También, que este término va a ser menor que el épsilon, que le había puesto en el prima, le puse en el otro, ¿no? Prima. Acuérdense que, como el épsilon es arbitrario, puedo tomar el mismo épsilon en cada caso. Entonces, este término es menor que ¿qué cosa? Que el valor absoluto de x por epsilon prima. ¿Sí? Entonces, de esta manera, también acoté este término. De esta manera, también acoté el término. Pero ahí justamente usamos la continuidad. Tuvimos que usar la continuidad de la derivada. Todo lo que hicimos, es decir, si hubiéramos querido hacer la demostración en Rn, este paso es el que tenemos que repetir n-1 veces, nada más. Este paso es el que tenemos que repetir n-1 veces. Ahora, yo probé que el primer término era menor que epsilon prima, ya me olvidé, primer término, epsilon prima por valor absoluto de x. No, no más. Por valor absoluto de x. Y el segundo término también pusimos un epsilon prima por el valor absoluto de y. Epsilon prima por el valor absoluto de y. Obviamente que nosotros ahí estamos trabajando con la norma. Acá me equivoqué, a ver, perdón. Acá la norma de, dado un epsilon, existe un delta, tal que la norma de h menos delta sería acá. Acá me equivoqué. La norma de h menor que el delta me implica que todo este valor absoluto es menor que el epsilon. ¿Sí? Acá estamos hablando de la norma de h menor que el delta. Entonces, en este caso, la norma de h va a ser igual a la norma de xy. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sería menor que el delta. Ahora, yo acá tengo valor absoluto de x y valor absoluto de y. Esto ya lo vimos en clases anteriores, que el valor absoluto de x, el x es una componente de este vector, con lo cual el valor absoluto de x es más chico que la norma. O sea que esto me va a quedar menor o igual que epsilon prima por la norma de xy más epsilon prima por la norma de xy. ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, el valor absoluto de x es menor que la norma, el valor absoluto de y es menor que la norma, menor o igual. O sea, por eso puse menor o igual acá. El valor absoluto de x es menor o igual que la norma de xy y el valor absoluto de y es menor o igual que la norma de xy. O sea que esto me va a quedar 2 veces epsilon prima por la norma de xy. ¿Sí? Entonces, esto es decir, como la norma es menor que el delta, esto me va a quedar menor que 2 epsilon prima por delta. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá simplemente? ¿Cómo elijo el delta? A partir de tomar esta relación. O sea, tomamos un delta igual a epsilon ¿qué me quedó ahí? Sobre 2 epsilon prima. Es raro. ¿Mm?
Bueno. Dado ¿cómo es que se dice? Bueno. Ay, qué raro me quedo acá. Aquí. No importa. Está bien, 2 epsilon menos que el delta. Entonces, con esto nosotros, en cierta medida, ¿qué estamos probando? Que justamente estamos probando que... No, está bien, está acá abajo. Esto, epsilon por la... Ahí me equivoqué, claro, porque es epsilon por la norma. Perdón, ya entendí. Hice mal. Ya entendí lo que está mal acá. Acá no tengo que buscar la relación, eso es lo que me estaba dando raro, sino que tengo que probar que todo esto es menor que epsilon por la norma de H. ¿No? Entonces, el detalle ahí es que simplemente mi epsilon es 2 epsilon prima, nada más. Y ahí me queda menor que epsilon por la norma de H. ¿No? Ahora sí me dio. Algo me estaba sonando raro, no me daba cuenta. Entonces, es decir, nosotros partimos de este valor absoluto y tenía que probar que ese valor absoluto era menor que el epsilon por la norma de H. Y ahí llegué, porque probé. A ver, que todo esto es menor, acá hay un menor, que epsilon por la norma de H. ¿Está? Ahora sí. Ahí probé justamente esta relación. Con lo cual, en definitiva, ¿qué probamos específicamente con todo eso? Que la función f, con todo esto estamos probando que la función f es diferenciable en el punto AB. ¿Sí? Con eso estamos probando que la función es diferenciable. O sea, ahí demostramos este teorema. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este teorema? ¿Cuál es la ventaja de este teorema? Que consiste en ¿qué cosa? En calcular derivadas parciales. Esa es la ventaja fundamental de, ¿cómo es que se dice? De este teorema. Que nos ahorramos los límites, en realidad, porque con el cálculo de derivadas parciales, ahí nosotros podemos directamente ver la diferenciabilidad de la función. Entonces, vamos a volver al ejemplo y vamos a trabajar con ese ejemplo. Aquí. No, es distinto de 0, 0. 0 si x y es igual a 0, 0. Entonces, para estudiar la diferenciabilidad de esta función, nosotros lo que vamos a hacer es
calcular derivadas parciales. ¿Sí? Vamos a calcular derivadas parciales. Entonces, ¿qué pasa cuando voy a calcular derivadas parciales de esta función? Ahí nosotros lo que necesitamos hacer es, para calcular derivadas, tenemos que separar en zonas. ¿Sí? Para calcular derivadas, nosotros tenemos que separar en zonas. Entonces, la primera zona que vamos a trabajar ahora es la de los x por y, los xy, perdón, distinto de 0, 0. ¿Por qué? Porque para esos puntos directamente vamos a calcular derivadas parciales. En estos puntos, la función acá, vamos a escribirla como un producto. A la menos un medio, perdón. Entonces, para derivarla, vamos a hacerla como un producto. Me queda la derivada del primero, que es y por x cuadrado más y cuadrado a la menos un medio, más x por y por menos un medio a la x cuadrado más y cuadrado a la menos un medio, menos 1, o sea, menos 3 medios, por la derivada de lo que está dentro con respecto a x, 2x. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta derivada? Para los puntos xy distinto de 0 a 0, existe. Pero no solo existe. ¿Por qué? Porque x cuadrado más y cuadrado es una función continua, la raíz es continua. O sea que compuesta de continuas es continua. O sea, suma de continuas. Esta derivada es continua. Pero el teorema me pide que todas las derivadas tienen que existir en el punto. Entonces, con que una sea continua no alcanza para saber nada con respecto a la diferenciabilidad. Entonces, necesariamente voy a tener que plantear d sub 2 de f de x. Entonces, derivamos la función con respecto a y. X cuadrado, al cuadrado a la menos un medio, más x por y, por menos un medio, con paréntesis que queda mejor, si no parece una resta, por x2 más y2 a la menos 3 medios por 2y. Estamos derivando con respecto a la variable y. Acuérdense que las derivadas parciales dejo la otra como constante. Entonces, ¿qué pasa con estas derivadas? Existe d sub 1 y d sub 2 de f. Ay, no vi la F. Las dos existen en todos los puntos. ¿Y qué pasa? Alcanza con que una sea continua. O sea, y n-1 son continuas. Para asegurarme, ¿qué cosa? Que la función f es diferenciable obviamente en esos puntos en los que estamos trabajando, los xy distintos de 0, 0. En esos puntos la función es diferenciable. ¿Sí? En esos puntos la función es diferenciable. Bien. Ahora tenemos que plantear los otros puntos. A ver. El otro punto que me falta, en este caso, el origen. ¿Qué pasa con el origen, justamente? Es un punto problemático en el sentido de que la función cambia acá de ley. O sea, para los distintos de 0 vale una cosa, para 0 vale otra. ¿Qué me interesa acá? ¿Qué tengo que tener cuidado acá? Que cuando yo hago
las derivadas parciales, estoy haciendo, o sea, si yo voy a hacer de 1, estoy incrementando en la dirección del eje X. ¿Sí? Estoy incrementando en la dirección del eje X. En el punto y en el incremento, ¿qué es lo que ocurre? En el punto y en el incremento necesariamente tengo diferentes funciones. O sea, en el punto tengo 0, en el incremento tengo la otra función. Por eso, ¿qué pasa en este punto problemático? Tengo que ir a la definición, el cálculo de derivada por definición. ¿Por qué en los otros puntos no interesaba nada? O sea, porque si el xy es distinto de 0, 0, dentro de la bolita, o sea, para estos casos, que xy sea distinto, ahí, el xy sea distinto del nulo, para estos casos, la bola siempre cae en la función de arriba. Entonces el incremento, en el punto, el incremento siempre es la misma función. Entonces ahí puedo derivar directamente con reglas de derivación. Pero cuando voy a hacer la derivada en 0, 0, ahí tengo problema porque en el punto es una función y en el incremento es otra. Entonces, ahí necesitamos plantear, para plantear la derivada, tenemos que ir al límite. Sería f en el punto, 0, 0, más t por la dirección. En este caso, 1, 0. Menos f en el punto sobre t. ¿Sí? Me queda límite cuando t tiende a 0, ¿de qué cosa? 0, 0 más t por 1, 0 me va a dar f de t, 0. Menos f en 0, 0, ya puedo ir a la definición. F en 0, 0, ya sé que la función vale 0. Entonces, f en 0, 0 me va a quedar 0 sobre t. ¿Sí? Entonces, me falta evaluar la función en el punto t0. Como t tiende a 0, nosotros lo que tenemos acá específicamente es que el t no puede valer 0. Entonces, cuando voy a evaluar la función f de t0, ¿dónde voy a estar? En la parte de arriba. O sea, porque el xy va a ser distinto de 0, 0. ¿Qué pasa cuando evalúe f de t0? O sea, acá como es x por y, me va a quedar t por 0, y abajo me queda 0 más t cuadrado. O sea que este valor funcional va a ser igual a 0. Este valor funcional va a ser igual a 0, con lo cual 0 sobre t me da 0, el límite es 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con D2 de f de 0, 0? ¿Qué va a cambiar? Simplemente la dirección. En vez de ser 1, 0, va a ser 0, 1. En vez de, es decir, cuando plantee la definición, en vez de ser f de t0, va a ser f de 0t. Pero no va a cambiar que también f en 0t va a ser igual a 0. O sea que D2 también va a ser igual a 0. Y ahí tiene que ver con el hecho de que f de t0 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, yo ya ahora tengo las derivadas en 0, 0. ¿Sí? Las dos existen en 0, 0. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahora si quiero aplicar este teorema? Tendría que probar que n es decir, una de las derivadas es continua. ¿Estamos de acuerdo? Tendría que probar una de las derivadas fuera continua. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, nosotros acá calculamos las derivadas en las diferentes zonas. Para los xy distintos de 0, 0, D1 me dio todo esto. Para 0, 0 me dio 0.
Si yo quisiera estudiar continuidad de derivada, ¿qué va a pasar? Fíjense que... Ay, vamos a hacer otra vez. D sub 1 de f de xy me quedó, no lo voy a escribir todo, una cosa para los xy distintos de 0, 0, 0, esta sí es fácil, si xy es igual a 0, 0. ¿Qué pasa si quiero estudiar continuidad de la derivada en 0, 0? Debería pasar a estudiar límite cuando xy tiende a 0, 0. ¿De qué cosa? De d sub 1 de f de xy. Obviamente, para que sea continuo, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar 0. O sea que yo tendría que estudiar límite de todo esto. ¿Qué problema me trae estudiar límite? Que cuando voy a hacer límite, es un límite indeterminado. Si es indeterminado, ¿qué tengo que hacer? Restricciones. Y si las restricciones me dan todas iguales, tengo que pasar a estudiar la existencia del límite. Todo eso para estudiar continuidad derivada. Ahora, hago todo ese estudio y me da que D1 no es continuo. ¿Me sirvió para algo hacer todo ese estudio? No. ¿Por qué? Porque si D2 es continua, acuérdense que preciso que n-1 sea continua. Entonces, si D1 no es continua, debería pasar a estudiar la continuidad de D2. También, otra vez, un límite indeterminado, probar restricciones. En caso de que todas me den lo mismo, tengo que probar existencia. ¿Y qué podría llegar a pasar? Que D2 tampoco sea continua. Y si las dos derivadas no son continuas, ¿puedo asegurar algo de la diferenciabilidad? En realidad, lo único, es decir, que me asegura es que no puedo usar este teorema, nada más. Que las dos derivadas no sean continuas no me garantiza nada con respecto a este teorema. ¿Por qué? Porque, es decir, lo único que no es que no puedo aplicar, no estoy sobre las hipótesis del teorema, entonces no lo puedo aplicar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea fundamental acá? Que en los puntos problemáticos como 0, 0, en realidad, nunca me va a convenir tratar de aplicar ese teorema. ¿Sí? En los puntos problemáticos no voy a aplicar el teorema. ¿Qué aplico entonces? Volvemos a aplicar el límite. Ahí, en los puntos problemáticos, me conviene volver a la definición. La definición no, perdón, al límite. F de A más H menos Fna menos el gradiente de Fna por H sobre la norma de H. O sea, en los puntos problemáticos siempre les conviene ir directamente a este límite. ¿Cuál es la ventaja de ir directamente a este límite? Porque si este límite no es cero, ya sé que no es diferenciable. Si intento hacer límite, es decir, la derivada no es continua, no me dice nada. En cambio, si este límite no existe, ya sé que la función no es diferenciable. Por eso, en los puntos problemáticos, directamente vamos a ir a aplicar este límite. Entonces, no, me equivoqué. ¿Qué pasó acá? Ah, tenía otra cosa. Límite. Acá el h lo voy a llamar xy, tendiendo al nulo, o sea, tendiendo a 0, 0. De f en el punto 0, 0 más h xy
menos f en el punto, 0, 0, menos el gradiente de f en 0, 0, por el vector h, en este caso, xy. Todo esto sobre la norma de h, o sea, la norma de xy. ¿Sí? Este es el límite que tengo con el cual voy a trabajar. Límite. Cuando xy tiende a 0, 0. Acá tengo 0, 0 más xy. Obviamente que me va a dar xy. Como f de xy tiende y no vale 0, acá tengo que usar la primera función. Xy sobre raíz de x2 más y2. ¿Sí? Menos f en 0, 0, que vale 0, menos el gradiente en 0, 0. ¿Qué me dio en este caso? El vector 0, 0 por xy. Sobre la norma de xy. ¿Cuánto vale la norma? ¿O cómo calculamos la norma de xy? Raíz cuadrado de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? O sea que este límite, xy tendiendo a 0, 0, ¿qué me va a quedar en definitiva? Obviamente el producto interno por el gradiente me da el nulo, me da 0. Entonces simplemente me va a quedar x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. O sea que me quedó ¿qué cosa? Un límite indeterminado. Y si el límite es indeterminado, ¿por dónde arrancábamos? Básicamente, utilizando restricciones. ¿Sí? Acá arrancamos utilizando restricciones. ¿Qué restricciones le parece usar en este caso? X, vamos a usar x igual y. ¿Por qué? Si x igual y, ¿qué me va a quedar esto? Esto me queda un medio. Que una restricción me dé un medio no me dice nada sobre la existencia del límite. Pero, ¿qué pasa en este caso? Si por esta restricción me dio un medio, de existir, ¿cuánto va a dar el límite? El límite me debería dar un medio. Con lo cual, este límite, ¿qué no vale? Este límite no vale 0. Entonces, de existir va a valer un medio. Pero para que sea diferenciable tiene que ser 0. Ya con este límite restringido, nosotros podemos afirmar que la función f no es diferenciable en 0, 0. ¿Sí? Por eso, otra ventaja justamente de estos límites, o sea, en los puntos problemáticos, acá es un límite indeterminado, pero justamente, si en este caso particular, ya con una restricción me alcanzó para asegurar que la función no puede ser diferenciable. ¿Sí? No puede ser diferenciable. Entonces, la idea fundamental de este teorema, obviamente, es que me simplifica el estudio en ciertos casos, ¿tá? Pero no siempre vamos a poder usar este teorema. Entonces, la idea fundamental tiene que ver que, de vuelta, identificar en mi función si tiene puntos problemáticos o no. En los puntos que no sean problemáticos, generalmente vamos a usar este teorema, como en el ejemplo de recién, los xy distintos 0, 0, y en los puntos problemáticos, para estudiar diferenciabilidad, ahí siempre me va a convenir ir a la, ¿cómo es que se dice? Ir a la definición. O sea, en los puntos problemáticos, de vuelta, lo que veíamos recién es que no conviene estudiar continuidad de derivadas parciales, porque ese estudio no me puede aportar nada. El hecho es que
En el práctico van a ver un ejemplo justamente de una función donde no existe, perdón, las derivadas parciales no son continuas y sin embargo la función es diferenciable. Entonces en los puntos problemáticos, estudiar continuidad de derivadas parciales puede resultar inútil. O sea, me puedo matar haciendo un estudio de continuidad para demostrar algo que no me aporta nada. ¿Por qué? Porque si todas las derivadas parciales perdón, si las derivadas parciales no son continuas, no me garantiza nada sobre la diferenciabilidad. Entonces, repito, en el práctico van a ver un ejemplo de esto. Pero, básicamente, de vuelta, el estudio de continuidad de funciones lo que implica básicamente es identificar los puntos problemáticos de los que no, en los puntos que no son problemáticos, aplico este teorema, en los puntos que son problemáticos voy directamente al límite de diferenciabilidad. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy.